Muy buenos días, maestro y compañero que están viendo este video. Mi nombre es Edgar Miguel Jiménez Quevedo, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México. Este semestre, en Introducción al Estudio de Derecho, estuvimos viendo varios temas y me corresponde en este momento hacer un pequeño resumen de todo lo que estuvimos viendo. Sin más que decir, comenzamos. Iniciamos viendo qué es el derecho. Bueno, el derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia está impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. También estuvimos viendo acerca de las normas. Vimos acerca de las normas jurídicas, de las normas morales, de las normas sociales y las normas religiosas. En este momento nos vamos a centrar en las normas jurídicas. Entonces, ¿qué es una norma? Bueno, es una regla dirigida a la ordenación del comportamiento humano, prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar aparejado una sanción, generalmente impone deberes y confiere derechos. Bueno, ¿cuáles son las características sobre esta norma jurídica? Bueno, son 6. Es general, es bilateral, es heterónoma, exterior, coercible y obligatoria. Iniciamos viendo qué es la generalidad de la norma. Son los supuestos de la ley, los hechos, activos o situaciones que valen para todos los individuos. Esto quiere decir que no hay nadie absolutamente por encima de la ley. En la bilateralidad de la norma, que es que tanto te da obligaciones como te otorga derechos. Existe una par equitativa de ambas partes. En la heteronomía del derecho de la norma, que es, bueno, que alguien ajeno te la tiene que imponer. No es solamente porque tú quieras, tiene que haber alguien, un juzgador que te está imponiendo la norma. ¿Qué es la exterioridad de la norma? Bueno, es que no le importa si tú crees que es bueno o es malo. A como está dicho, se tiene que hacer para mantener un orden social. ¿Y qué es la coercibilidad de la norma? Bueno, esto quiere decir que el Estado tiene el poderío de poder obligarte a revisarla, usando la fuerza pública, como puede ser alguna sanción, ya sea una multa económica o puede ser la cárcel. Y por último, la obligatoriedad. Esto, como en su nombre se escucha, es obligatoria para todos. También estuvimos viendo términos acerca como podría ser la vaguedad, la cual es una característica propia de los conceptos, ya que se puede saber que un concepto es vago cuando hay casos respecto a los cuales su aplicación no está definida con precisión. En este supuesto, no es que no se sepa el significado del término, sino que se duda dónde termina su campo de aplicación. Esto, en un poco resumido, quiere decir que no está completamente conciso, no se entiende perfectamente la ley, lo que se quiere entender, entonces por eso se está vaga. ¿Y ambigüedad? ¿Qué es la ambigüedad? Bueno, esta tiene un significado que podría decirse cuando muchas palabras se encuentran contenidos en un diccionario jurídico, son calificadas como ambiguas, ya que dan lugar a una incerteza, como que ya pasaron de tiempo y ya los tiempos han cambiado y ya se modifica. Estuvimos viendo acerca de las diferentes subclasificaciones del derecho. Uno de ellos es el derecho objetivo, que se refiere a aquella ley que prescribe una obligación. Lo que dice, se hace. Y en su contraparte está el derecho subjetivo, el cual son las facultades y potestades jurídicas inherentes al hombre por razón de la naturaleza. En pocas palabras, son sus derechos. También tenemos el derecho vigente, el cual es la parte de la noción positiva que entendemos que es vigente cuando es referida a un momento determinado de la historia, es una obligación su observancia por la comunidad. El derecho eficaz, que se entiende que este es válido en dos sentidos, material y formal. Será formalmente válido en derecho vigente y materialmente válido en derecho eficaz. Y por último, el derecho positivo. El derecho positivo, que este es el conjunto de disposiciones legales escritas vigentes en un Estado, dictadas por sus órganos competentes, en general el Poder Legislativo, Congreso o Parlamento, da aplicación coactiva a sus habitantes. Esto, para no extendernos tanto, son las reglas que están establecidas que se tienen que cumplir. Y finalmente, el derecho natural, que es el ordenamiento jurídico que nace y se funda en la naturaleza humana, no debiendo su origen, por tanto, a la voluntad normativa de ninguna autoridad. Igual estuvimos viendo acerca de las fuentes del derecho. Estas se dividen en 3, las cuales son formales, materiales e históricas.
En formales, ¿cuáles tenemos? Que son el proceso legislativo, la jurisprudencia, de la cual hablaremos luego, la costumbre y la doctrina. En materiales o reales, ¿cuáles son? Son la ley, el código, el reglamento y el tratado. Y en las históricas son los documentos o los fenómenos. Hablando un poquito más sobre las normas jurídicas, tienen cada una su clasificación, las cuales, para no extendernos tanto, iré mencionando muy vagamente, que son el sistema al que pertenecen, por su fuente, su ámbito espacial, su ámbito temporal, material, ámbito personal, por su jerarquía, por su sanción, por su cualidad, por sus relaciones de complementación y por su relación con la voluntad de los particulares. Cambiando un poco el tema, también llegamos al tema de qué son las personas. Bueno, hay dos tipos de personas para la ley: las personas físicas y las personas morales o colectivas. Las personas físicas son aquellas que tienen características exclusivas de una persona, poseen un cuerpo material y estado civil, cualidades que no se pueden identificar en una persona moral. ¿Y qué es una persona moral? Bueno, es el conjunto de personas físicas que crean un grupo generado para todos. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Bueno, son el nombre, capacidad, domicilio, patrimonio y nacionalidad. Estas son generales en ambos casos, pero exclusivamente las personas físicas poseen el estado civil. ¿Qué es un método? Bueno, es el modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos, a cambio de la metodología, que no es lo mismo, pues esta hace referencia al camino o el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos, y que no se debe confundir con la técnica, pues la técnica es el conjunto de reglas para hacer algo en menor esfuerzo y tener mejores resultados. Es la manera más inteligente, más eficiente de hacer algo. Regresando un poco más al tema jurídico, al tema legal, tenemos que ver acerca de la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Bueno, es la actividad que consiste en explicar, desentrañar y atribuir sentido a una disposición obscura o dudosa, así como sus posibles alcances o consecuencias. Es la manera de nosotros de que podemos entender algo que no está completamente explícito para todos, o para buscarle el verdadero significado. Hay diferentes tipos de interpretación, como lo puede ser la interpretación gramatical, que es tal cual está escrito, así se entiende; la sistemática, la histórica, la genética, la teleológica, acorde al uso del derecho, y la análoga. Y del mismo modo existe la argumentación. ¿Qué es la argumentación? Se refiere a los estudios jurídico-filosóficos que esgrimen las diversas corrientes de pensamiento respectivo al contenido de las premisas argumentativas desde la perspectiva de los operadores del derecho. Es la manera de que nosotros podemos defender nuestra postura y nuestros ideales teniendo bases en algo. Existe la argumentación semántica, que es del mismo modo tal cual está escrito, se puede argumentar con eso. Al contrario, que es lo que no está escrito, está permitido. Cuando se centra en un sector, lo opuesto, lo que no dice, se puede dar a entender de esa forma. Así muchos más, como puede ser el argumento semántico en el sentido estricto, acoherencia, argumento teleológico, argumento histórico, psicológico, pragmático, por el absurdo o apagógico, de autoridad, a fortiori o a partir de los principios. Sobre todo esto, ¿para qué son utilizados? Bueno, cuando puede llegar a existir alguna laguna jurídica. ¿Qué es esto? Es un limbo jurídico a la ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta. Cuando no se entiende completamente algo y puede utilizarse a favor o en contra de alguien, se puede utilizar estos tipos de métodos para poder apropiarse de esta y poder usarla a vuestro beneficio. ¿Cuáles son los criterios de interpretación jurídica? Bueno, son sistemáticos, funcionales y de principios generales de derecho. Tenemos que ver qué es una disyuntiva moral. Es un caso real o inventado en el que el protagonista se encuentra ante una situación que debe resolver escogiendo entre dos alternativas de acción que representan valores morales mutuamente incompatibles y conflictivos entre sí. Cuando tienes una decisión muy importante que tomar
y tienes los dos muñequitos hablándote en tu espalda, uno que te diga que hagas algo correcto, pero más complicado, o algo que te diga que hagas algo incorrecto, pero más sencillo. También estuvimos viendo acerca de la jurisprudencia. ¿Qué es esto? Es el conjunto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales en el ordenamiento jurídico determinado. Para esto tiene que haberse dado 5 tesis aisladas sobre una interpretación a una problemática sin que ninguna de estas choque con las anteriores, y sobre esto se da un método de una interpretación la cual se vuelve obligatoria. Ya casi llegamos al final. Tenemos que ver acerca del silogismo. ¿Qué es el silogismo? Bueno, es una forma de razonamiento deductivo que forma parte de la lógica. Se compone de 2 premisas y una conclusión. Se dice que la conclusión es válida si las premisas lo son, pero desde un punto de vista formal, no importa aquí la corrección o verdad material de las premisas, sino simplemente que la conclusión se derive de ellas. Entonces tenemos que saber qué es una antinorma. Bueno, es el conflicto de normas pertenecientes al mismo sistema jurídico. Debe ocurrir en el mismo ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyendo consecuencias jurídicas incompatibles a un mismo supuesto de hecho. Esto es cuando 2 normas, 2 leyes chocan entre ellas y no se sabe cuál tiene la razón o cuál no. Hay diferentes métodos para poder resolver estas antinomias, los cuales serían, primero por nivel jerárquico. La que esté en nivel más alto puede ser la Constitución, luego van los códigos, reglamentos, etc. También puede ser en nivel cronológico, aquel que se pueda decir que es más reciente, que tiene más validez, que por algo se haya hecho, que tenga más razón de ser, por eso se hará. Y finalmente, especialidad. Implica que ante un conflicto normativo se deberá atender a la ley con la regulación más específica al caso concreto. Esto es algo muy resumido sobre todos los temas que pudimos ver en este semestre. Si quisiera hablar de todo, me llevaría una eternidad con muchísimas horas, así como el maestro no nos lo explica. Agradezco su atención sobre todo este proceso, sobre todo este video. Les deseo que tengan un muy buen día. Me despido, Edgar Jiménez.